Ya, súper. Entonces, bueno, aprovecho de desearles muy buenos días a cada uno de ustedes, darle las gracias también por tomarse el tiempo de presentarse y conectarse a esta pequeña clase que va a tratar sobre el uso de la crioterapia y termoterapia, ¿ya? La crioterapia es la aplicación de cualquier agente físico que cause frío y la termoterapia cualquier agente físico que cause calor. Entre eso, lo más conocido o lo más aplicado en la casita, ¿cierto? Puede ser hielo o agua helada y un guaterito o agüita caliente. Entonces, el planteamiento del problema o siempre la duda que nosotros tenemos es cuándo debo utilizar frío o cuándo debo utilizar calor. ¿Y cuál de estos será mejor para el problema que estoy teniendo? ¿Cierto? De repente cuando me golpeo sin querer, cuando tengo una lesión, tengo una tendinitis, tengo un edema, un aumento de volumen en la zona, cuando tengo un esguince, ¿qué debo aplicar primero? ¿Frío? ¿Calor? ¿Cuál de los dos es mejor para esta patología? Y esas dudas las vamos a ir resolviendo a medida que vayamos avanzando en la presentación. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es la crioterapia y qué es la termoterapia. La crioterapia, como le había dicho, es una modalidad de aplicación de termoterapia, ¿ya? Que se basa en la aplicación de frío como agente terapéutico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el frío lo ocupamos para generar un alivio de una situación o de una patología que estamos cursando. Por otra parte, la termoterapia es la aplicación terapéutica de calor en un tejido biológico que lo que causa es un aumento de la temperatura tisular. ¿Qué es la temperatura tisular? Es la temperatura de un segmento o de un tejido, lo cual buscamos elevar la temperatura para tratarlo de forma terapéutica. ¿Ya? Como le había mencionado, lo más conocido, como aparece en las fotitos, es el hielo y un guaterito que hoy en día está más de moda, ¿cierto? Los guateros de semilla que los guateros de agua y en realidad son mucho más prácticos y mucho más seguros también, porque muchas veces pasaba que el guatero de agua se rompía y nos generaba quemaduras importantes en la piel. Entonces, a medida, de grosso modo, existen distintos agentes físicos. Son agentes físicos porque se aplican sobre la persona, ¿ya? Esto es solamente para que ustedes tengan una idea de lo que como kinesiólogos nosotros podemos aplicar. En cuanto a los agentes térmicos, tenemos la termoterapia y la crioterapia, ¿cierto? En el caso de la termoterapia, que es la aplicación de calor, tenemos una aplicación de calor superficial y una profunda, ¿ya? Superficial porque en realidad es a nivel cutáneo, a nivel de la piel, el aumento de la temperatura y en el caso de profundo es más una penetración aproximadamente de 5 centímetros, lo cual podría llegar un poquito más profundo al músculo o a otro segmento que esté tratando de rehabilitar algún ligamento que esté más superficial. ¿Ya? Dentro de los superficiales, como les decía, tenemos las compresas húmedos calientes que la persona que a lo mejor ha ido al kinesiólogo ha visto un tachito metálico donde hay unas compresitas, unos cuadraditos que siempre están mojaditos con agua caliente y lo ocupan para poner temperatura. La radiación infrarroja, que son parecidas a estas ampolletas que ocupa la comida rápida para mantener las papas o los pollos calientes, baños de parafina y turbión. Y dentro de lo profundo tenemos las ondas cortas y microondas. Como les decía, tienen una penetración de aproximadamente 5 centímetros dentro del cuerpo. Y la crioterapia, la mayoría de las veces, es solamente superficial, por eso no hay una desglosación de este segmento. Entonces, bueno, para que nos quede más a la vista y sepamos diferenciarla, dentro de la termoterapia, que es el calor, ¿cierto? Superficiales tenemos acá arribita las compresas húmedos calientes, el infrarrojo, que como les decía es una lamparita que da calor, la parafina, que es en realidad como parecía la esperma de la vela, que uno mete el segmento y eso está calentito y después se queda sólido como la esperma y hay que sacarla, ¿ya? Y el turbión, que es agua caliente, ¿ya? Tiene un efecto calórico y un efecto mecánico porque produce movimiento. Dentro de las profundas, como le decía, tenemos la onda corta,
¿ya? Que muchas veces se aplica cuando la gente tiene problemas de rodilla, cuando ha tenido roturas de ligamentos cruzados, problemas en los meniscos, ya cosas que están un poquito más adentro de la articulación, se ocupan estas termoterapias profundas. En el caso de la crioterapia, como les dije, la mayoría de las veces es superficial solamente, aplicación de bolsitas de hielo, ¿cierto? Esto es un poquito más tecnológico. Y estos cold pack que la mayoría de nosotros tenemos en la casa, ¿ya? Que muchas veces los dan a la gente que tiene que inyectarse insulina o de repente los ocupamos para mantener cosas más frescas, ¿ya? Cualquier cosita que sea helado es considerado crioterapia. Entonces, nos cabe la duda o la pregunta de cuándo debemos utilizarlas. Bueno, para poder elegir cuál de estas dos terapias tengo que elegir, tengo que saber qué tipo de lesión es la que tengo. Es preciso conocer también cuál es la respuesta del tejido o de la sección que voy a tratar frente a la aplicación de estos agentes físicos. Entonces, al saber qué tipo de lesión tengo, cuál es la respuesta de mi cuerpo frente a la aplicación de calor o frío, puedo tomar la determinación de qué es lo más óptimo para aplicarlas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber para saber cuál aplicar? Es los efectos que estos causan. Dentro de la termoterapia tenemos efectos hemodinámicos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que produce una vasodilatación, ¿ya? Hay que considerar que los vasos sanguíneos son una especie de manguera, entonces cuando yo produzco un efecto hemodinámico es como si estuviera agrandando la manguera, ¿ya? El hoyito de la manguera lo agranda un poquito, entonces puede avanzar más sangre. Efectos metabólicos, incrementa la tasa metabólica, o sea, incrementa todos los procesos que nos van a ayudar a reparar la zona dañada. Incremento de la extensibilidad del tejido colágeno, o sea, las cosas se vuelven un poquito más blandas, más extensas, ¿ya? Que es lo que pasa cuando nosotros ponemos calor, ¿cierto? Por ejemplo, al poner un tacho plástico en calor se vuelve más dúctil, más suave. Efectos neuromusculares, ya aumenta la conducción nerviosa, por ende nos sirve también para realizar actividad física. Ya antes de realizar actividad física, que es lo que hacemos nosotros también, generamos un calentamiento para que nuestro sistema neuromuscular reaccione mejor a la realización de actividad física. Disminución del tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es la sensación o cuando usted se palpa de repente un músculo que está muy apretado, eso quiere decir que el tono está aumentado, ¿ya? Uno debería tener un tono mediano, no un tono muy apretado, no sentir el músculo muy apretado, muy compacto. Entonces me pongo calorcito cuando está ese músculo muy apretado y se va a disminuir el tono, por ende va a estar un poquito más relajado, ¿ya? Y disminución del dolor. ¿Por qué el calor disminuye el dolor? Porque nosotros tenemos en la piel termorreceptores, ¿ya? Estos termorreceptores sensan el calor y por ende disminuye un poquito el dolor porque la información que llega al cerebro no es de dolor, sino que es más de calor. Entonces, esto nos ayuda a inhibir un poquito la sensación de dolor que tenemos. En el caso de la crioterapia, ¿cuáles son las causas que va a tener o los efectos que va a tener en nuestro cuerpo? Disminución de la temperatura dado al enfriamiento del tejido, ¿ya? Reducción del metabolismo, ¿ya? Caso totalmente contrario a la termoterapia. Vasoconstricción. Entonces, ¿qué es la vasoconstricción? Es totalmente distinto a la vasodilatación. Lo que hace es achicar un poquito el espacio, ¿ya? Es como cuando nosotros apretamos la manguera, ¿cierto? Y nos sale menos flujo de agua. Lo mismo pasa hasta con los vasos sanguíneos. Al ponerle hielo, se apretan un poquito los vasos sanguíneos porque tienen músculo, entonces el músculo se contrae y llega menos sangre a la zona. Nos sirve para disminuir los edemas o inflamaciones y también, al igual que la termoterapia, disminuye el dolor por los sensores de temperatura que tenemos en la piel, que son los termorreceptores. Vamos a seguir avanzando. Ya, al igual que cosas buenas tiene la termoterapia, hay cosas malas o hay que tener algunas precauciones, ¿ya? Estas son algunas precauciones, son absolutas y otras relativas. ¿Qué es lo que quiere decir relativo? Que depende de dónde lo aplique. En el caso de las embarazadas,
Los agentes físicos o térmicos profundos